Y entonces, continuando con el módulo de exposiciones, el día de hoy vamos a ver transferencias de propiedad. La clase pasada habíamos visto la prescripción adquisitiva de dominio, la SUCAPIO, ¿no?, como una forma originaria de adquirir la propiedad. Y habíamos dicho que por la posesión constante, pacífica y pública, uno obtiene el derecho de propiedad. Ahora, hay diversas formas de transferir un derecho cuando ya no es originario, ¿no?, sino cuando es una forma derivada, como uno de los atributos que uno posee del derecho de propiedad, el poder disponer de él. Y esto justamente vamos a tratar la clase de hoy. Para esto el reglamento de inscripción de registro de predios nos orienta diversos actos o formas de transferencia que dan origen a este derecho. Y dentro del reglamento de inscripciones también se contemplan algunos parámetros en referencia a qué actos acoge registros basados en la normativa general que tenemos en el Código Civil, artículo 2019, y qué títulos formales son necesarios para que registros ampare estos actos translativos de dominio. Entonces, ustedes tienen que tener presente que para ver en el ámbito registral, porque siempre lo estamos basando en el ámbito registral y en la calificación, en cuanto a la transferencia de propiedad, el reglamento de inscripciones de registro de predios es pieza fundamental, ¿no?, muy aparte del Código Civil y de demás normas sustantivas. Entonces, retomando un poco las clases de los primeros módulos, cuando habíamos visto el principio de titulación auténtica, y habíamos dicho que registros, en primera instancia, lo que inscriben son instrumentos públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente, cuando se elaboró el instrumento público, ya el conflicto que se había generado o las dudas que se tenía de ese derecho ya habían finalizado. Con el juez, cuando había un conflicto de intereses, y él resolvía, y esto quedaba en cosa juzgada. En el ámbito administrativo, cuando el Estado, ¿no?, mediante la administración, otorgaba el derecho al administrado. Y en el ámbito notarial, cuando el notario escrituraba. Entonces, de ahí también recordemos un poco la diferencia en la participación del notario, ¿no? Cuando el notario ve, aprecia un hecho, percibe un hecho por sus sentidos, él elabora un acta, como habíamos visto la clase pasada cuando hacía el acta de constatación del predio que demostraba la posesión, que uno se encontraba en forma libre, voluntaria, ¿no? Pero en este caso, sin embargo, lo que tenemos es que el notario está recogiendo un acto, negocio jurídico entre las partes. Entonces, en este caso, el notario que elaboraría una escritura pública sería, ¿no? En ese sentido, entonces, la titulación auténtica, cuando estamos en el ámbito notarial, tiene que ser entendido que las escrituras públicas son los que van a dar mérito a las inscripciones de transferencia de dominio. Ahora también, viendo o analizando las reformas que ha habido en cuanto al decreto legislativo 1049 y la ley del notariado, ¿no?, habíamos dicho que esta ley innovaba en el sentido que recogía la presentación cautiva. Entonces, cuando había un traslado notarial, el notario tenía que ser ahora el presentante, en los casos específicos de las escrituras públicas. El notario o su dependiente. Y a nivel registral, el registrador, como parte de la calificación, ahora tiene que ver que el notario y su dependiente estén inscritos en el módulo del notariado. Sin perjuicio de ello, las partes, los contratantes, podrían decir que un tercero haga la presentación, esta presentación de las partes notariales. Y en ese caso, ese tercero se le va a poner su nombre completo, su número de DNI en este módulo de notario. Cosa que también es parte de la calificación en la actualidad por parte del registrador público. Incluso por parte de mesa de partes, ¿no? Porque supuestamente ahí viene el primer filtro. Ahora,
en base a cómo hace llegar el notario en la actualidad estas escrituras públicas a registros. Ya también tenemos una modificación en este decreto legislativo 1049 en referencia a que solo se va a coger ahora lo que son traslados de partes notariales. Antes de la modificación uno podía inscribir no solo partes notariales, sino testimonios incluso, ¿no? Ahora tienen que ser partes notariales. Y recordando también, dentro de esas modificaciones, la ley 3313, el notario competente para ver estos actos de transferencia de dominio debe ser el notario dentro de la provincia, dentro del distrito notarial donde se ubique el inmueble, salvo excepciones, ¿no? Y estas excepciones las tenemos, por ejemplo, cuando se transfieran dos inmuebles en un mismo instrumento ubicados en dos distritos notariales diferentes. En ese caso, cualquiera de los notarios podría acoger este acto de transferencia, ¿no? Cuando entre personas jurídicas se está contratando también. Entonces, bajo este ámbito que empezamos a recordar un poco el principio de titulación auténtica, ¿por qué es necesario un instrumento público, ¿no? ¿Cómo el notario hace referencia a este traslado notarial? Vemos que la tecnología está avanzando en miras de la seguridad jurídica. Por consiguiente, el módulo de notariado es uno de los filtros que va a evitar que haya o se acoja instrumentos públicos falsos, ¿no? Porque ya estamos directamente vinculados dentro del despacho notarial al ámbito registral. Entonces, el registrador ya no se encarga, como antes hacía, un poco de perito, ¿no? Tenía que ver firmas, ver sellos. Ahora simplemente consulta los módulos de notariados. Sin perjuicio de eso, si le presta dudas, de todas maneras va a oficiar. Dime. Es por eso que a ese principio se le puede llamar como que es el único que permite el acceso al registro. El principio de titulación auténtica es uno de los principios que norma qué tipo de documentos ingresan a registros. ¿Ya? Porque yo me acuerdo que en el examen decía cuál es el principio que permite el acceso al registro. Claro. Y era justamente la titulación auténtica. Así es. Cuando lo habíamos clasificado los principios, ¿no? Unos que sirven para el acceso a registros, otros dentro de la función calificadora y otros en cuanto a los efectos que brinda registros. Claro, dentro de esos principios viene la titulación auténtica, ¿no? Ahora, se habla salvo disposición en contrario, porque puede haber normas que no necesariamente, o que en todo caso, como excepción, permitan la inscripción de actos no basados en instrumentos públicos. Entonces también hay, si hay una norma, una salvedad, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos lo del reglamento interno? Decíamos que antes se pedía escritura pública, ¿ahora qué basta? Un documento privado con firma legalizada, ¿no? Entonces es una excepción en estos supuestos. Y el título material y el título formal también hay que saberlos diferenciar para que nosotros podamos entender el ámbito de la calificación. El título material, en cuanto a las transferencias de propiedad, en la actualidad son netamente obligacionales, ¿no? La sola obligación de transferir hacia el acreedor propietario de él. Entonces ahí tenemos una relación jurídica que surge entre el ofertante, el que da su propuesta de transferencia, ¿no?, con el acreedor. Entonces, al ser netamente obligacional, basta ese contrato entre privados para que se produzca la compra-venta o la transferencia. Pero, ¿por qué registros entonces no aceptan minutas? Por este principio de titulación auténtica. Entonces, de ahí viene el ámbito jurídico en referencia al título formal, ¿no? El contrato de compra-venta ya existe con la minuta, pero para que tenga acceso a registros, ese contrato hay que formalizarlo. Por eso es vox populi decir, tenemos que formalizar nuestro contrato. ¿Y ante quién lo formalizamos? Vamos ante un notario primero, ¿no?
y el notario lo eleva a escritura pública, exacto. ¿Qué significa elevar a escritura pública? El notario va a recoger esa minuta, lo va a guardar en su protocolo y lo que va a darnos a nosotros son traslados, ¿no?, de su protocolo. Entonces, por eso se llama que la escritura pública es un instrumento público protocolar, se dice, en ese sentido. Dígame. Entonces quiere decir que el notario también tiene un registro donde está el testimonio. Exacto, sí. Claro. El protocolo notarial está constituido por una serie de registros que tiene el notario, ¿no? Están los registros de escrituras públicas, los registros de sucesiones, los registros de procesos no contenciosos, ¿no?, entre otros tipos de registros que conserva el notario. Por eso se dice que son instrumentos protocolares. Muy similar también hay instrumentos extraprotocolares, donde el notario participa pero no conserva ningún original, ¿no? Como podría ser una legalización de firmas, el envío de una carta notarial, ¿no?, entre otros tipos de instrumentos donde el notario no necesariamente debe conservar el original, ¿ya? Como que una escritura pública es un testimonio, nosotros nos quedamos al testimonio. Claro. Cuando el notario instrumenta, por ejemplo, una escritura pública, él puede dar publicidad a ese instrumento, ¿no?, de diversas formas. Para las partes nos entregará el testimonio. Para registros públicos, ¿qué te entrega? El parte notarial, ¿no? Así es. Que es básicamente el traslado, o en todo caso la publicidad de ese documento que él conserva en la matriz, pero dirigido al registrador público. De ahí la diferencia entre el testimonio y el parte notarial, ¿no? El testimonio solo hace referencia de todo el instrumento protocolar y que tiene que ser extendido con todas las formalidades, señalando el CARDE, la fecha, dónde se encuentra, en qué hojas de sus archivos se encuentra, entre otros, ¿no? Pero en cuanto al parte notarial, ahí hace una referencia, dice dirigido al registrador público, ¿no? Se expide el presente parte dirigido al registrador de propiedad inmueble, supongamos, entre otros, ¿no? Ahora también ya existen los traslados que no necesariamente son en físico papel, ¿no?, sino también los traslados en soportes electrónicos, gracias a la firma digital, que es parte también de la función notarial, ¿no? Y en base a eso también Registros ha aprovechado y ha tenido bastantes instrumentos. Cuando estamos en el proceso de unificación de los registros, porque es uno de los fines que tuvo la creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos, se empiezan a recoger diversos tipos de registros jurídicos que no pertenecían originalmente a registros públicos, sino que estaban diseminados por otras instituciones, ¿no? Entonces, en base a este proceso de modernización es que se crea, por ejemplo, el registro de predios. Y este registro de predios trae un registro paralelo que habíamos tenido en estos procesos de saneamiento de los asentamientos humanos con la creación de COFOPRI, que era el registro predial urbano, ¿no? Entonces el registro de predios actualmente ya abarca el registro predial urbano. El registro de propiedad inmueble propiamente dicha, registro de predios rurales, integrados en un mismo registro. Bajo ese ámbito también se dan disposiciones de que los notarios, cuando el costo de las transferencias no superen las 20 UITs, puedan elaborar no necesariamente escrituras públicas, sino formularios, ¿no?, donde el notario simplemente iba a legalizar la firma, pero para legalizar la firma él tenía que comprobar todo el aspecto legal de este acto de transferencia de propiedad. Y para eso la ley 27755 tiene o hace referencia a lo que se llama el formulario registral legalizado por notario. Entonces, cuando habíamos hablado del principio de titulación auténtica, decíamos instrumento público, ¿no?, salvo una norma especial. Bueno, acá tenemos también un formulario, ¿no?, registral legalizado por notario. Entonces es una excepción. Cuando tengo una transferencia con ese valor, puedo optar por uno o por otro. Lo que se pensó un poco fue en aminorar costos,
¿no? Si se cumplió o no la finalidad, bueno, fue la intención de la norma. Porque en la actualidad, incluso uno va a buscar legalizar un formulario y muchos no realizan eso, prefieren instrumentar, ¿no? Como un acto de mayor seguridad. ¿Cómo? No, bien, el mismo notario lo tienen, los notarios mismos lo elaboran, ¿ya? A ellos le llegan. ¿Podría repetir el tema del formulario? Claro, cuando son hasta 20 UITs, en los contratos de transferencia de propiedad, uno puede optar ante el notario y decirle, simplemente realíceme la transferencia mediante el formulario notarial. ¿Como 60.000 soles? ¿Cuánto está una UIT? 3.800 más o menos, ¿no? 76.000 soles. No, es opcional, o vas por uno o vas por otro, porque tienen el mismo efecto o valor instrumental. Y el notario no se puede negar, porque de repente, como no le conviene, dice no lo hago, no consulto. Va a quedar, lo que pasa es que en el ámbito notarial, ¿no? Los notarios tienen también la referencia de la seguridad. Puede hacer que al final sea el mismo costo que te den ambos, porque no hay unas tasas específicas para ellos que les hagan referencia, ¿no? Cuánto deben cobrar por uno o por otro. Pero, claro, la idea de la norma fue abaratar costos, diciendo que en este formulario los notarios solo legalicen las firmas. Esa fue la idea. Pero cuando sale el reglamento, esta ley 27, ¿no? 755, ahí viene y le dice, bueno, pero para legalizar las firmas tienes que ver la capacidad de las partes, la validez del acto, quedarte con el documento, porque son dos documentos, uno se va a quedar el notario. Y ahí viene que también los notarios dicen, bueno, si voy a hacer lo mismo que para una escritura pública, entonces, ¿cuál es la idea de abaratar costos? Entonces, ahí vienen lo que, como no están controlados en referencia a qué tasas deben cobrar, si no tenemos una libertad en el mercado, ¿no? Para que ellos cobren, ellos pueden decir que va a salir básicamente el mismo costo. Ahora, lo que sí se acogen son convenios, he visto. A veces también, ¿no? Abaratan costos en referencia a eso. Dígame. Entonces el formato de este formulario es muy parecido a la escritura pública. El formato es sencillo. Es simplemente llenar nombres, en referencia al valor, al tipo de bien que ya esté identificado, ¿no? Y simplemente legalizan firmas. Parecido, porque se trajo esa experiencia justo del registro predial urbano, ¿no? En el registro predial urbano, por ejemplo, esta función pública que está encomendada a los notarios, se extendió también a los abogados, ¿no? Entonces los abogados que estaban registrados y con registro vigente, ellos podrían dar fe de estos actos de transferencia de propiedad. Pero la referencia o la diferencia que hay entre un notario y un abogado es que el abogado está parcializado en referencia al cliente, a quien lo contrata, ¿no? Sin embargo, el notario debe ser imparcial en su función, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco que también, por eso estos documentos del RPU en sí, quizá en el mercado no tenían el valor que se quería en verdad dar en base a esta función pública delegada a los abogados, ¿no? Esta experiencia sí viene del registro predial. Incluso cuando se da la ley, se da un tiempo para que entre en vigor, ¿no? De ahí que se dice que los formularios certificados por notarios o abogados fedatarios, porque así se les denominaba, y los documentos privados legalizados por notarios antes del 16 de junio de 2004, referidos a este tipo de transferencia de propiedad, van a ser admitidos hasta el 31 de octubre del 2008. Con esto se pone un límite para que los registros puedan recabar todos esos tipos de documentos, ¿no? O sea, no es que la ley entró en vigencia ahora y se aplicó al día siguiente. En este caso se dio un tiempo prudencial. Por consiguiente, si yo tengo, por ejemplo, ahorita un contrato de compra-venta,
del registro predial urbano, legalizado por abogado, ya no podría tener acceso a registros públicos. Lo que tendría que hacer es instrumentar ese documento, ¿eh? Ahora, habíamos visto también dentro de los actos inscribibles en el registro de predios, encontramos diversos actos enmarcados básicamente en el artículo 20-19 del Código Civil, ¿no? Que eran los actos o contratos que constituyan, declaren, transmiten, extingan, modifiquen o limiten derechos reales. Y dentro de ellos tenemos la compraventa, ¿no? Así como otros tipos de actos que también están acogidos en este reglamento de inscripciones de registro de predios. Básicamente, en referencia a la transferencia, tenemos la compra-venta. Y dentro de ellos tenemos el pacto de reserva de propiedad. Esto es cuando el vendedor se reserva el derecho de propiedad mientras no sea cancelado el precio, ¿no? Entonces, pueden hacerlo entre privados. Cualquier privado puede hacer eso. Si yo te vendo mi casa, yo puedo estipular ahí, me reservo el derecho de propiedad mientras no me termine de cancelar el precio, ¿ya? Entonces, en referencia a eso, cuando habíamos visto, ¿se acuerdan? La organización de las partidas registrales, habíamos determinado rubros. ¿En qué rubro dividía una compra-venta? En el C, ¿no? El rubro C de transferencia de dominio. Pero cuando viene con este pacto reserva de propiedad, donde yo todavía no te transfiero la propiedad, entonces iría en el rubro D, exacto, en cargas y gravámenes, ¿no? Inscripciones de transferencia de propiedad por arrendamiento financiero, ¿no? En este caso simplemente sí se inscribe en el rubro C, porque en todo caso ya esa transferencia de propiedad hará que el arrendatario, bajo esta modalidad de arrendamiento financiero, ¿no?, pueda estipular todas las facultades que tenga en cuanto al bien inmueble. La transferencia de cuotas ideales de un predio también. En esto sí ha habido un poco de orden por el registro, porque antes se estipulaba porcentajes en mérito al porcentaje que una persona poseía, ¿no? Y ahí habíamos visto, ¿se acuerdan cuando dijeron, vendo el 20% de mi 30% que me transfirieron? Y así empezaban a vender, ¿no? Entonces ahora ya se ha establecido que los porcentajes en referencia a cuotas ideales esté en referencia al 100% del bien, ¿no? Y con eso ya empezamos a sumar para determinar pues que una persona no esté vendiendo más allá del porcentaje que en verdad era propietario, ¿no? Vemos también enfoques de transferencias formalizadas con posterioridad al fallecimiento del transferente o adquirente. Y de ahí vamos a tener nosotros que recordar de nuevo, ¿no?, el título material y el título formal. Entonces, si yo ya hice la transferencia y ya teníamos el acto obligacional antes de fallecer, entonces después de fallecer ya los sucesores podrán formalizar ese acto para tener el título formal y poder ingresar esto a registros, ¿no? ¿Y cómo lo formalizan? Por notario público podría ser, ¿no? Claro. Porque ha habido casos que han llegado, por ejemplo, en la zona diciendo, quiero inscribir mi propiedad, o sea, nunca la he inscrito, o tengo, por ejemplo, ese documento, pero no aparece registrado aquí en la SUNAR, o sea, siempre dicen qué es lo que tengo que hacer. O, por ejemplo, anteriormente cuando COFOPRI era el que inmatriculaba, hasta el día de hoy, por ejemplo, no terminó nunca le dio la propiedad sigue a nombre de COFOPRI, nunca lo pasó a esta persona que tenía que dar la propiedad, y las personas no saben qué es lo que tienen que hacer. Yeah. Cuando COFOPRI ha intervenido, COFOPRI apertura un proceso por etapas. Dentro de ellos, en una primera etapa, ¿no?, hace el saneamiento de la titulación. Entonces ellos se adjudican, o en un tiempo se adjudicaban el predio cuando ellos tenían facultad de adjudicar directamente a las personas. Posteriormente, ya cuando se les quita esas facultades, entonces ellos
todos los predios que habían formalizado, que estaban en su nombre, ya lo delegaban a estas entidades, por ejemplo, a las municipalidades, ¿no? Para que se pongan a formalizar esas transferencias debidamente. Entonces, y de ahí ya viene también la segunda etapa, que ya es la formalización individual, ¿no? A cada una de las personas que se encontraban en estos procesos. Entonces, en este caso que diga que está COFOPRI, pero si la persona, por ejemplo, tiene el título de propiedad de adjudicación de la municipalidad, a pesar que en registros está en COFOPRI, entonces ese instrumento municipal de adjudicación le va a servir para inscribir su transferencia directamente ante registros a favor de él. Sí, porque ellos llegan con Claro. una hojita con Amarilla, amarillo. exacto, Sí, ¿ves? con eso. Claro, entonces ya sabes, ¿ves? Ya sabes que cuando llegan eso y veas que está a nombre de COFOPRI, ese documento va a dar mérito a que se inscriba la adjudicación a nombre de ellos. Cuando vienen con eso, o sea, saco mi, por ejemplo, mi formulario verde y con eso lo tengo. Con eso lo inscriben y hagan referencia de la partida que figura a nombre de COFOPRI individualizada. Ay, ¿ustedes tienen que tener los documentos aparte de eso? No es ese. Ahora, tenemos el otro supuesto cuando dices, ¿no? Yo tengo mi documento de compra-venta, entonces tienes tú que examinar y vas a ver, ¿está instrumentado o no está instrumentado? ¿No? Si tiene la minuta entre particulares, vas a tener que decir, bueno, si los dos están de acuerdo, vayan a un notario y formalicen ese acto material, ¿no? En este caso se hace la compra-venta, ya ante notario. Si una de las partes se opone, tienes el ámbito judicial, pues para pedir un otorgamiento de escritura, ¿no? Donde el juez va a reemplazar a aquella persona que no quiere participar en esa compra-venta. O tiene las opciones del saneamiento de titulación, ¿no? Que es la prescripción adquisitiva de dominio, también una de las formas de ello, ¿no? Antes se tenía la consigna en el ámbito judicial que, por ejemplo, si yo había adquirido del transferente, yo no podía hacer la prescripción adquisitiva de dominio. Eso ya ha variado, ¿ya? Entonces se dice, si una persona que es posesionario puede prescribir, ¿por qué no en la misma persona que ha adquirido ese derecho? O sea, no puede tener un posesionario más derecho que aquella persona que sí tiene la documentación y lo que quiere es sanear su titulación, ¿no? Y ese ámbito también ha trascendido muchas veces a los ámbitos notariales también. Entonces algunos notarios también inciden en acoger esos tipos de actos dentro de los procesos de formalización, por prescripción, ¿no? Claro, porque también ha pasado como así en ese caso, de que vienen chicos que dicen, mi papá fallecido y encontró este cartón en mi casa, mi propiedad no está registrada, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, primero que tendría que inscribir la propiedad. Entonces, claro, si tú examinas que la propiedad está por instrumento público, entonces se va al notario y se pide traslado notarial. Si el notario ha fallecido, supongamos, ¿no? Entonces, si el notario falleció, entonces te vas al colegio de notarios para ver a quién se ha delegado ese protocolo notarial. Porque cuando un notario fallece o cesa por cualquier causal, ¿ya? Entonces el colegio de notarios provisionalmente delega a un notario que lleve a cargo el protocolo notarial hasta el cierre definitivo de estos. Pero cuando ya han pasado muchos años, lo más probable es que ya el notario encargado haya devuelto todo el protocolo y por consiguiente ahí tendrías que ir al archivo de la nación, ¿no? Que es la institución que conserva todos estos actos pues protocolados notariales. O sea, primero tengo que escribir la propiedad y luego hacer la declaratoria de herederos en este caso. Claro, si él como hijo quiere que pase a su nombre, eso es lo normal, ¿no? Así es. Primero que pase a nombre del papá y después ya inscribe la sucesión a nombre de ellos, ¿ya? Ahora, la sucesión lo puede ir haciendo y paralelamente inscribir formalizar a nombre del papá en el registro de propiedad inmueble. No es, escriba a nombre del padre. del padre. Así es. ¿Por qué? Porque una vez que yo inscriba o culmine mi proceso de sucesión, lo inscriba en el registro de sucesiones intestadas, paralelamente puedo decir que se transfiera también la propiedad, ¿no?, a nombre de los herederos declarados. Entonces, sí existe estos tipos de formalización después del fallecimiento. ¿Podría ser el caso de un título que tenga 50 años, 60 años y que los nietos
hagan la intestada y soliciten que se les inscriba sus nombres como herederos y podrían estar por encima de personas que tienen 40 años en la posesión. Que están cancelando a la municipalidad y todo eso, podría imponerse el título inscrito contra los posesionarios de 40 años, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que ahí ya se tendría que determinar un mejor derecho, pero de todas maneras registralmente sí cabría porque se estaría cumpliendo el tracto sucesivo, que es uno de los principios que rige. ¿Tendría suficiente derecho para que planteen una acción de desarrollo por precario, por ejemplo, en su caso, eso ya va a entrar a ventilar el juez, ¿no? Porque en este caso, ante esa pretensión, los otros pueden también interponer como defensa su derecho de prescripción, ¿no? De haberlo ganado por prescripción. Y ahí el juez va a tener que determinar el mejor derecho, ¿no? Para ver quién. ¿Cabría una excepción? Claro que sí cabe en la vía judicial. En la vía judicial sí hay controversias, ¿no? Porque algunos jueces consideran que siendo el otro tipo de procesos no cabría la acumulación. Sí, algunos hacen abstención de la materia y dicen que en este supuesto no podría porque es un proceso diferente, ¿no? Pero en todo caso, uno impugnando, porque es un derecho de defensa que uno tiene de un derecho que ya adquirió por la posesión, que es la propiedad, ¿no? Por el intermedio de la prescripción. Y tiene que declararse, pero en todo caso se puede evaluar en el hecho de que no proceda porque ellos están demostrando la posesión y lo que le falta es que el juez lo declare nomás, porque el derecho ya lo tienen ganado, ¿no? En ese sentido. O sea que registralmente sí procede. Registralmente sí procede si hace 50 años estaba a nombre de mi abuelo y yo estoy declarado siendo propietario por sucesión, no habría problema, ¿no? A pesar incluso que haya oposición de los posesionarios, porque el procedimiento registral es no contencioso. En todo caso, las otras personas tendrán que ir a la vía judicial e imponer su demanda, pues para quizá anular ese tipo de inscripción, ¿no? Buscar la nulidad. Una consulta. El hecho que estés inscrito como posesionario le da derecho a que pueda transferir esa propiedad, venderla. Claro, un posesionario es alguien que está ejerciendo uno de los atributos del derecho de propiedad, pero no es propietario porque no puede disponer. En todo caso, lo que está ejerciendo es la posesión directa del bien, ¿no? Lo que te da derecho a poder disponer es cuando tú ya tienes ganado tu derecho de propiedad por la posesión. Entonces, como posesionario simplemente yo te puedo ceder la posesión y tú continúas en el bien y yo me voy. Y el Código Civil incluso enfoca para nosotros la posesión, una posesión de hecho. Pero si yo quiero disponer de ese bien como si fuera propietario, lo puedo hacer ya cuando yo ya haya ganado el derecho de propietario, en ese supuesto. ¿Ya? Porque vi un caso en el cual un usuario me dice que un señor estaba vendiendo la propiedad, pero era posesionario, estaba como posesionario, pero sí estaba inscrito en registro público, pero como posesionario. Como posesionario. Sí, así estaba, y por eso lo mandé. Habría que ver bajo qué norma se había inscrito, porque actualmente... La municipalidad también le puede dar una... Claro, puede hacer que esté en la municipalidad inscrito en su registro, pero en registro de propiedad no se inscribe actualmente el derecho de posesión, no. Solo se inscribe el derecho de propiedad. Al principio varias veces se ha comentado de que el tercero que adquiere de buena fe con la publicidad registral, aunque se anule por prescripción, lo otro quedaría confirmada la compra-venta del tercero de buena fe, aunque tenga un mes de inscrito ese derecho a los herederos. No, al revés. La prescripción, en este caso, le gana incluso al que adquirió, al tercero que adquiere de buena fe, al tercero que adquiere de buena fe, claro. Se sobrepone, ¿sí? Claro, porque yo puedo haberlo adquirido en documentos, el derecho, ¿no? Pero el otro
estado ejerciendo de hecho la posesión constante, pacífica y pública y ha sido evaluado por un juez. Entonces, lo que sí va a ser parte de la calificación es que, a pesar que lo haya inscrito hace 2 días o un día atrás el nuevo propietario, él va a tener que ser emplazado también dentro del proceso de prescripción. Si no ha sido emplazado, el registrador no va a aceptar esa prescripción adquisitiva de dominio. O sea, yo, supongamos, ¿no?, he ganado mi proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio. Presento el día de hoy mi título porque supuestamente A lo había abandonado hace 20 años, 30 años. Pero cuando lo presento, un día antes o el mismo día, vino un señor B, inscribió su derecho de propiedad. Entonces, cuando ingreso yo mi título de prescripción adquisitiva de dominio, el registrador va a decir, bueno, pero acá no está emplazado el señor B, tiene que estar emplazado él. Por más que yo diga, no, pero yo el juicio lo he empezado hace 2 años en la vía judicial. Sí, pero acá tenemos que es necesario emplazarse al titular registral, y el actual titular registral es el señor B, el que acaban de inscribir el dominio. La discusión debe el sentido de que esta persona que recién ha adquirido el derecho, inmediatamente, como tiene la fe pública registral, lo transfiere a una tercera persona. Entonces los poseedores van a impugnar, pero ya hay un tercer comprador de buena fe conforme a la publicidad registral. ¿Se tumbaría la compra del tercero de buena fe con la publicidad de buena fe de la publicidad registral? No, no necesariamente. No necesariamente. O sea, ¿puede consolidar su derecho al nuevo comprador? Sí, pero emplazándolo, como le digo, a ese nuevo comprador. De todas maneras, emplazándolo, ¿ya? Y sí, pues, porque ahí tenemos un derecho ganado de hecho, ¿no?, de la posesión constante, fáctica, dentro de un proceso, y el otro, quizá viendo que se venía eso, simplemente transfiere, ¿no?, en papeles para perjudicar que no se inscriba ese derecho. Pero por eso es que se recomienda, ¿no?, sea en la vía judicial o en la vía notarial, primero anotar la demanda en la vía judicial o en la vía notarial la anotación de solicitud de prescripción adquisitiva de dominio. Así, después de la anotación, si lo transfiere 2, 3 veces, 4 veces, no importa, porque los efectos se retrotraen desde la anotación preventiva, ¿no?, en ese sentido. Transferencias realizadas por el causante a favor de terceros, ¿no? En este caso, que podría darse cuando el causante en vida había transferido escriturando, pero yo por desconocimiento, o en todo caso, el juez simplemente dispone que se inscriba en todos los bienes que tuvo el causante en vida, ¿no? Y dentro de ellos me inscribe la sucesión en bienes que ya lo había transferido el causante. Ahora, uno por herencia, ¿no?, o por el derecho sucesorio, gana el derecho que tenía la persona que ha fallecido, del causante, ¿no? Si ese causante ya lo transfirió, yo no estoy ganando ningún derecho. Bajo esa premisa todavía se podría inscribir estas transferencias de propiedad. Transferencia por fenecimiento de las sociedades gananciales, ¿no? En este caso, se cambia del régimen patrimonial de sociedades gananciales por separación de patrimonios. Entonces, como acto previo, en este caso se pedirá la inscripción de la separación de patrimonios en el registro personal como cambio de régimen patrimonial, para poder inscribir en el registro de predios ya esta transferencia por adjudicación, ¿no? Transferencia por sucesión, sea testada, intestada, por dación en pago y permuta, ¿no? Cuando es dación en pago en cumplimiento de una obligación, y permuta cuando los copropietarios deciden hacer la división y partición, ¿no?, sobre el bien. Entonces, en referencia a estos tipos de transferencia, ya nuestro reglamento de inscripción de registro de predios le va a orientar a ustedes por eso, para ver los títulos formales que se van a requerir, ¿no?, y un poco orientar la calificación del registrador también. Ahora, bajo estos alcances de qué hay que publicitar en referencia a estos actos de transferencia,
nos orienta el artículo 13 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, precisándolos la naturaleza y extensión de los alcances del acto o el derecho inscribible. Y acá hay que hacer referencia a que si yo estoy adquiriendo parte de un predio, lo que va a exigir el registrador, por el principio de especialidad, es que se independice ese predio. Pero si yo estoy adquiriendo acciones y derechos de un predio, como son cuotas ideales, ¿no?, yo puedo entablar entre comprador y vendedor cláusulas internas que solo van a regir para nosotros nomás en el desarrollo de nuestro contrato obligacional. Pero para los demás no tendría yo la referencia de decir, no, yo soy propietario solo de esta parte de acá, no. Entonces, para los demás vamos a tener que participar siempre los copropietarios. Para actos de disposición, el 100% de copropietarios prestándole su conformidad, disposición y gravamen, ¿no? Y para actos de administración, la mayoría calificada, pues más del 51% para poder representar a los copropietarios en sí. Así es. Para actos de administración, ¿no? También hay que hacer referencia cuando hay condiciones, plazos, limitaciones sobre datos relevantes en sí del acto, ¿no? Dígame. Dígame. Lo que pasa es que una vez haciendo una búsqueda de una propiedad de unos señores, como activos no aparecían, me salía como inactivos, y luego viendo el caso que llevan ellos eran propietarios por acciones y derechos. Entonces a mí una vez me dijeron de que cuando era acciones y derechos era más factible que sea como inactivo porque él no es propietario total del predio, pero hay otros casos al hacer la búsqueda por acciones y derechos salen como activos. Entonces ahí ¿cómo es la figura? ¿Se puede decir el problema? Debería ser activo de todas maneras, así tenga 0.0001%, debería ser activo en referencia a ese derecho de propiedad, porque sí tiene su participación. Lo que sí sucede un caso particular es cuando eres propietario de una unidad exclusiva, un departamento, por ejemplo, ¿no?, y tienes participación en las zonas comunes del edificio. En ese supuesto, en el ámbito registral, nosotros tenemos que inactivar el derecho de propiedad en referencia a la partida matriz, a pesar que comparte un derecho de copropiedad sobre zonas comunes, pero es un ámbito particular, ¿ya? Solo cuando son zonas comunes de un predio sujeto al régimen de propiedad exclusiva, propiedad común e independización y copropiedad, ¿no? Copropiedad horizontal, que se le llamaba. En este caso era un terreno de la FAP. ¿Ya? Que la FAP le entregaba un terreno a todos los aviadores, ¿no? Entonces, oficial. Se entregó una parte de ese terreno a todos. Todos tenían por acciones y derechos, pero cuando hacían la búsqueda salían todos como inactivos. Hay que ver también en qué calidad se les estaba adjudicando, quizás, ¿no? Hay alguna referencia ahí. Dígame. La persona se inicia una independización judicial. En el camino, dos de ellos venden, y el que le compra a dos de ellos vende a terceras personas. Finalizada la independización, cuando se declare la independización de estas tres personas que inician con una copia literal, donde supuestamente a ese momento eran solo tres propietarios o tres titulares del dominio, cuando la sentencia termine y quieran tirar en parte, la sentencia ya no debe ser a la realidad registrada. ¿Qué va a pasar en el registro público? En el ámbito registral se da una solución bien práctica y se dice que los actuales propietarios prestan su conformidad con una declaración jurada con firmas legalizadas. Si no la prestan, no se va a poder inscribir porque hay inadecuación registral, ¿ya? ¿Qué se recomienda? Anoten la demanda
para así, si se transfiere, no hay problema, porque los efectos se van a retrotraer a los efectos de la demanda. El precio, valorización en cuanto corresponda, ¿no? La designación de la persona a favor quien se extiende la inscripción. Cuando se transfiere a cuotas ideales, se deberá precisar esta circunstancia. En referencia a la cuota ideal, acuérdense del 100%, ¿no? En caso de personas naturales, hay que precisar el estado civil. Si es casado, la calidad del bien. Y en caso de personas jurídicas, su denominación o razón social y las partidas donde consten registros. En cuanto al título formal, siempre la referencia de quién expide el título, ¿no? Juez, funcionario, notario, en cuanto instrumentó ese documento que va a tener acceso a registros. Estos son datos relevantes que ustedes van a encontrar siempre en los asientos de inscripción. Ahora venimos al artículo 15 y que fue motivo de la pregunta que hizo la clase anterior, ¿no? La rectificación en calidad de bien. Cuando un cónyuge dice soy soltero, pero en verdad era casado, ¿no? Entonces, la costumbre del señor de decir soy soltero, lo hizo escriturar siendo soltero, ¿no? Pero por ahí pues tiene el perjuicio, pues el cónyuge que dice yo soy también estoy colaborando en el hogar, ¿no? ¿Qué pasa acá si estamos sujetos bajo el régimen de sociedades gananciales? En este caso, simplemente se puede rectificar con la declaración unilateral de esta persona, pero adjuntando o insertando la partida de matrimonio con posterioridad al documento de fecha cierta que consta la adquisición, ¿no? En el supuesto de una sociedad conyugal que vive la señora en la creencia de que ella es la legítima cónyuge, pero después de una tremenda cantidad de años se entera que el esposo era casado. Entonces ellos adquieren bienes supuestamente bajo el régimen de las sociedades gananciales. ¿Sería suficiente que la legítima, o sea, la primera, o sea, la legalmente el cónyuge, porque es el primer matrimonio, presente la partida de su matrimonio para que inmediatamente en registro caiga el asiento de no. propietarios? No, porque registro, como le vuelvo a repetir, es un proceso no contencioso. En este caso va a necesitarse el pronunciamiento judicial. En este supuesto, como el procedimiento registral es no contencioso, no cabría ese tipo de rectificación porque se estaría perjudicando a la cónyuge que ya está legitimada, principio de legitimación, ¿no? Con el asiento de inscripción. Lo que puede hacer simplemente es ir a la vía judicial y el juez pedir en todo caso la rectificación o la adjudicación a favor de la primera cónyuge. Siempre y cuando el juez lo aprecie así, ¿no? Porque hay que tener referencia que si la cónyuge actuó de buena fe y desconociendo esa situación, quizá también ha sido consolidada en su derecho, ¿no? Entonces ya depende del juez en sí. De un principio de legitimación de un segundo matrimonio bajo la buena fe por encima de la nulidad, no nulidad, o sea, no nulidad, la nulidad del acto jurídico del primer... Claro, lo que pasa es que todo asiento registral goza de principios que son efectos jurídicos que tienen. Y dentro de ellos, los asientos registrales, cuando ya están inscritos, gozan de ese efecto de legitimación. Ahora, si la causa de la nulidad no consta en los títulos archivados, no consta en registros, sino es una causa externa, como en este caso, ¿no? Que ella desconocía que el señor ya había sido casado, en ese caso lo que tendría que hacer es simplemente, si se quiere anular,
tiene que ser vía judicial o vía arbitral en su caso, ¿no? Solo con esos efectos se podría anular esa inscripción, pedir la nulidad de esa inscripción. El asunto va a ir incluso de las cuestiones hereditarias, porque van a haber dos hijos con derechos a heredar. Así es. De dos sociedades que una tiene que caerse. Así es. Pero ya entra, como le digo, en la parte de un conflicto ahí de intereses, y en este caso solo en la vía judicial puede decretarse eso. ¿Eh? Ahora, en el ámbito judicial, registral, ¿cómo se califica la compra-venta? Los registradores, como ustedes saben, bajo el principio de rogación, no podrían hacer inscripciones de oficio, pero como toda premisa tiene sus excepciones, y estas son una de las excepciones donde el registrador, en caso de no haberse pagado la totalidad del predio, tiene la obligación de extender simultáneamente la hipoteca legal. Por eso es que cuando uno califica compras-ventas, muchas veces advierte de esta referencia, ¿no? No se advierte que el precio ha sido cancelado, haciendo referencia a que se va a realizar una hipoteca legal respectiva. Ya saben que es una de las excepciones del principio de rogación, ¿no? Entonces, cuando en la pregunta le vengan, ¿cuál es una de las excepciones del principio de rogación? Van a decir hipoteca legal cuando no se advierta haberse pagado todo el precio, ¿no? Si, sin embargo, la persona hace la renuncia expresa de la constitución de hipoteca legal, simplemente se hará referencia a la misma en el asiento de inscripción de compra-venta. Ahora, bueno, ya los que tienen experiencia en el ámbito extrarregistral, ¿no? de las compras-ventas, saben que los notarios actualmente se les ha dado la función fiscalizadora en pago de los impuestos, ¿no? En el caso del impuesto predial, que es un impuesto anual, que es dividido en 4 partes, pero el impuesto en sí es anual, por más que yo transfiera en marzo o en abril, me van a decir que pague todo el año, ¿no? En referencia a ese impuesto. En el caso del impuesto de alcabala, también, ¿no? Que le paga el impuesto el comprador en referencia a esta adquisición que se está haciendo. Los notarios, en su caso, lo que van a hacer, también van a ver el caso del impuesto a la renta que se haya dado, ¿no? Bajo el amparo de la ley 29.566, ¿no? Que estos impuestos acrediten haber sido pagados. Esta función, antes de la adopción de esta ley, la compartían los registradores con los notarios públicos. Entonces, ustedes van a tener, seguro, ya en el desarrollo de su profesión, ver muchas observaciones donde los registradores habían advertido de discrepancias de la partida registral con las acreditaciones de los impuestos. Esto en la actualidad ya puede ser salvado, por si acaso, ¿no? Haciendo referencia a que ya los registradores deben limitarse a no ver el pago de impuestos, porque esto está directamente vinculado a los notarios. Y así lo precisa el artículo 9 de la ley 29.566, ¿no? Donde parte de los límites de la calificación es en que no es función registral actualmente la fiscalización de pago de tributos o insertos correspondientes que efectúen los notarios públicos. Dígame. Doctor, pero usted también varias veces ha repetido que cuando el registrador toma conocimiento que un documento es falso o se ha faltado a la verdad, debe de anular el registro, ¿no? Algo así entendido, entendí mal de repente. No. Existe un proceso. Algo así se conversó, doctor, disculpe. A ver. Que cuando usted presenta
manipulación y esas cosas, un documento falso, y se determina que es falso, se demuestra que es falso, fraudulento, falsificación de firma, ¿se cae? Ya, claro. A ver, vamos a ver. Y llevando ese tema al caso de las partidas de patrimonio, entonces se inscribió un derecho sobre la base de un documento falso, entonces el registrador, bajo ese concepto, bajo ese criterio, debería aplicarse Vamos a ver. La ley 30313, ¿no?, crea lo que es el proceso de cancelación administrativa de asiento, pero le da en el ámbito de dos supuestos, y es cuando hay falsedad documentaria y cuando es suplantación de personas, ¿ya? Bajo esos dos supuestos sí se podría anular, pero ¿quiénes son los encomendados para solicitar esa cancelación administrativa? Solo aquellos funcionarios, notario o juez que elaboró el instrumento. En ese sentido es que se puede solicitar la cancelación, ¿ya? Lo que no quita es que si el notario, dentro del proceso de calificación, estos mismos funcionarios le advierten que ellos no han elaborado el documento o ha habido suplantación, puedan plantear la oposición. En este caso, el registrador no continúa con el proceso de calificación y tacha ese documento, ¿no? Si es que en el proceso se entera, sí. Ahora, la ley 28655 también establece a los notarios una responsabilidad solidaria. Por eso es que los notarios en la actualidad son bastante estrictos en la referencia a los pagos de impuestos, ¿no? Acá tenemos un acto normado en el artículo 2019 que hemos visto en referencia a la reserva de prioridad y arrendamiento-venta. En este caso, como le digo, este pacto de reserva de propiedad va a dar origen a que el registrador no inscriba en el rubro C lo que es la transferencia en sí, ¿no?, sino lo va a inscribir en el rubro D. ¿Qué va a buscar la inscripción en el rubro D? Lo que va a buscar también es, como toda anotación preventiva, ¿no?, también la reserva de prioridad en caso se transfiere el bien y al final se llegue a realizar el ejercicio de estas referencias, ¿no?, de que hay reserva de prioridad. Por eso es que se dice que cuando aún no hubiera operado la transferencia, solo se inscribirá el pacto de reserva en el rubro de cargas y gravames. La inscripción del pacto no impide la inscripción de transferencias ni otros actos posteriores. Lo que otorga es prevalencia a quien hubiera inscrito el pacto a su favor en sí. Dígame. Si no estamos hablando de bienes muebles y nos estamos refiriendo a bienes inmuebles, ¿por qué la norma hace alusión a la palabra transferencia? Que debería ser compraventa. Básicamente así le ha dado el nombre, el nomen juris le ha dado, ¿no?, de reserva de propiedad. Ese es el nombre que se lo ha estipulado a la cláusula en sí, ¿no?, porque es una cláusula donde dice, por si acaso acá mi obligación, no me estoy obligando a transferirte la propiedad bajo la condición que se realice la compra. ¿Es un concepto del curso o es un concepto de la ley? De la ley, de la norma. Podemos hablar de transferencia cuando hay dominio y es propiedad y es inmueble, o sea, no tiene, o sea, está contra el derecho. Sí, claro, sí le entiendo en el sentido que usted dice, ¿por qué dice transferencia si aquí estamos hablando de una reserva de dominio, ¿no?, en ese sentido? Pero es, por eso le digo, el nomen juris, o sea, la misma ley ha sido redactada en ese sentido. Claro que en sí lo que abarca es simplemente un compromiso obligacional, ¿no?, que después ya se va a concretar con la transferencia, sí.
Las transferencias formalizadas con posterioridad al fallecimiento del transferente o adquirente, ¿no? Se inscribe en mérito de escritura pública o al formulario registral. Ya saben ustedes, cuando el reglamento de inscripciones habla de formulario registral, ya saben a qué tipo de formulario nos estamos refiriendo, ¿no? Es el formulario del notario, no es el formulario por el RPU u otro tipo de formularios que se puedan tener. Otorgado por los sucesores del causante que formalizan, ¿no?, posteriormente ya este acto dado por el causante mismo. Entonces nosotros como sucesores podemos consolidar ese derecho. En el caso que me dijiste, también me hablaste que había contratos de compra-venta de predios que no estaban inscritos también, ¿no? Me estaba refiriendo. Sí, porque o sea, venía como único se ¿Y cómo determinaste que no estaban inscritos esos predios? Porque al momento ellos llegaban, por ejemplo, con ese título amarillo y hacían la búsqueda a nombre del señor, por ejemplo. Ah, ya. Y al hacer la búsqueda le salía en blanco. Ya, sí, no necesariamente con un documento privado por el índice tú puedes determinar si el predio está inscrito o no inscrito. ¿Ya? En ese caso, lo recomendable es hacer una búsqueda catastral. Eso es lo que tendrías que hacer, ¿no? Entonces, en primera instancia, para ver si el predio está inscrito, le dices al señor, haga su búsqueda catastral, ¿no? Levanta un plano perimétrico, un plano de ubicación, memoria descriptiva y con eso lo ingresa a catastro. Y ahí es donde parte para ver dónde se encuentra inscrito ese predio. Puede ser que sí figure inscrito, pero el índice está mal, o puede ser que ya haya transferido esa persona a un tercero, por eso es que no aparece por la búsqueda de índice, otras causas también. Aún teniendo ese documento periodo teniendo ese documento, porque pasa que el título de propiedad lo otorgó la municipalidad adjudicándole a esa persona, solo eso, ¿no? Pero de ahí no sabes, pues, en cuanto al historial registral, si se encuentra o no inscrita esa partida. Lo que está diciendo la señorita es que tiene un contrato de compra-venta inscrito sin que tenga título del terreno. No, tiene un título de adjudicación municipal, pero de un predio no inscrito, eso es lo que hace referencia. Entonces, para esos supuestos bueno, en este caso de adjudicación municipal puede ser que esté a nombre de COFOPRI, por eso es que no aparece el predio. Ahora, si tienes un contrato de compra-venta por escritura pública, donde el vendedor no figura inscrito en el índice, entonces, claro, en ese caso, pero en el mismo documento no aparece el número de partida, ¿no? Por más que uno le hace la búsqueda por el índice, entonces hay que hacer una búsqueda catastral. Entonces esa sería la forma de determinar si el predio está o no está inscrito. ¿Ya? Pero la búsqueda no es responsabilidad del registrador, simplemente va a observar el registrador y ya será a cargo del interesado, ¿no? Sí. Claro, el registrador le pedirá. El registrador, de todas maneras, internamente va a hacer la búsqueda, pero en el índice, como solo le estás adjuntando el documento de compra-venta, él va a hacer la búsqueda en el índice y te trasladará que tú refieras el número de partida, porque seguro en el índice él tampoco lo encuentra. Ahora, puede hacer que tú, en base a esa observación, le adjuntes a él los documentos que debió haberse ingresado en publicidad para una búsqueda catastral. En ese caso, él se encuentra en la obligación también de hacer la búsqueda catastral respectiva, ¿no? Entonces, en el caso de lo que se entregue una adjudicación vía municipal, o si no estuviera inscrito, podría estar todavía a nombre de COFOPRI. Podría todavía estar a nombre. Pero actualmente COFOPRI supuestamente ya no hace las adjudicaciones. Claro, así es. Si ese trámite todavía sigue a nombre de COFOPRI, entonces ¿cómo haría la persona? El registrador va a empalmar, porque por ley ya se sabe que COFOPRI ya culminó su proceso y en este caso, va a empalmar el tracto sucesivo diciendo que, como es un órgano formalizador del Estado y es el mismo Estado el que está otorgando el título por intermedio de la municipalidad, que actualmente es el que hace el saneamiento, entonces sí guarda ese tracto para inscribir ese
esa adjudicación. Pero en todo caso no está obligado, es su voluntad si quiere hacer ese trabajito, si no, simplemente no. Imagino que tiene bastante carga y no se va. No crea, sí hay una obligación, porque es parte de la calificación, o sea, tiene que hacerlo. Ha habido casos en los cuales ha aparecido una propiedad a nombre de COFOPRI y los señores les indican que tienen que ir al mismo COFOPRI a ver en qué estado se encuentran para que lo puedan recién inscribir. Cuando hay sí todavía trámites que COFOPRI continúa haciendo el saneamiento. En ese supuesto todavía lo podría hacer el mismo COFOPRI. Normalmente No es hay una predial. Comúnmente cuando empiezan con P las partidas, cuando eran de predial. Pero sin perjuicio de eso lo puede hacer directamente el usuario sin necesidad de ir a COFOPRI. Sí. Porque el registrador, ¿qué va a hacer? Va a tener que, dentro de las oficinas de registros, hay encargados del registro predial que pueden determinar esa información en su caso. ¿Ya? Entonces no. Ya. Y las transferencias realizadas por el causante a favor de terceros, como ustedes saben, también se pueden realizar mediante este proceso de sucesión, ¿no? Ahora, el hecho que exista demandas, por ejemplo, pidiendo la nulidad de un asiento de inscripción o demandas de otorgamiento de escritura pública u otros tipos de cargas o gravámenes que se puedan afectar, hipotecas en sí, esto no va a ser impedimento para que se realicen las transferencias de propiedad. Ahora, en cuanto a terrenos edificados, ¿no? Cuando en la escritura pública aparece, yo le estoy vendiendo la casa de 3 pisos ubicado en el lote 8 en la manzana B, pero registralmente aparece un terreno en el lote 8 de la manzana B. Eso no es impedimento. En su caso, se va a inscribir la transferencia de propiedad y ya el comprador podrá hacer lo que se llama la regularización de edificaciones, que es lo que hemos visto en las clases pasadas. Pero ¿qué pasa cuando te están vendiendo el departamento del segundo piso y cuando registralmente aparece un terreno? En ese supuesto no se va a inscribir la transferencia de propiedad. Entonces hay que saberlo separar, este tipo de disposiciones del reglamento, ¿ya? ¿Entendieron? ¿No? Ya. Claro. Entonces, en las escrituras públicas a veces dice, estoy vendiendo la casa de 3 pisos en el lote 8 de la manzana B, ¿ya? Y tú te vas a la partida registral y ves lote 8 manzana B, terreno de 160 metros cuadrados. Ojo, incluso en la partida registral puedes decir terreno de 160 metros cuadrados y en la escritura te dice que te estoy vendiendo la casa edificada en el terreno de 162, 164 metros cuadrados. ¿Eso sería solo por el área o porque no se inscribió la fábrica? Entonces, ahí el registrador no va a aplicar no va a aplicar los actos previos. No, como acá registralmente yo veo que es terreno y tú me dices que es casa, inscribe primero la casa. Eso no va a pasar. El registrador va a inscribir la transferencia de propiedad. Tampoco va a aplicar, no, que hay discrepancia en el área. En ese caso él aplica la tolerancia catastral, ¿ya? Y en referencia a eso dice, bueno, pues las medidas varían en el tiempo, así que hay una tolerancia que la medida ha variado en cuanto se inscribió con la actualmente. Y va a inscribir la transferencia de propiedad. Eso que se inscribe es el acto de transferencia de dominio, más no el acto de que existe la edificación o el acto de que ha variado el área. Eso ya tendrán que ustedes sanearlo posteriormente. ¿Cómo sanean en ese caso? Ya saben, la regularización de edificaciones, ¿no? Y en su caso también lo que es la rectificación de áreas, como lo hemos visto en las clases pasadas, ¿eh? Eso generalmente termina con el contrato y paga su autovalúo, nomás el punto ahí queda, no llega al registro.
Comúnmente sí, comúnmente pasa eso, salvo que haya intención de después dividir o hacer un reglamento interno. Pero diferente es el caso cuando yo digo, yo estoy vendiendo o te adjudico a ti el departamento del segundo piso, con un área tanto, departamento interior B, supongamos, con un área de 70 metros cuadrados. Y el registrador va a la partida a registrar y encuentra un terreno. En ese caso, el registrador sí va a pedir como acto previo, inscribe la declaratoria de fábrica, el reglamento interno, para después poder saber dónde se va a inscribir esa transferencia del departamento B del segundo piso. ¿Ya? Son dos supuestos diferentes. Los pagos de títulos de valores, ¿no? Comúnmente eso se estipula, ahora también que tenemos esta modificación de la ley de notariado con la ley Paíno, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hubo el asesinato de una persona, ¿no? Que estaba dando dinero en una notaría? Sí, ¿no? Así lo llaman en voz populi, ¿no? Ley Paíno, porque más que todo se refiere a ese, pero se implantaba una especie de mecanismo que también contribuye no solo a la seguridad de las personas, sino a la fiscalización tributaria, porque se utilizan medios de pagos. Dentro de ellos, por ejemplo, los cheques de gerencia, ¿no? Donde se entrega el importe de las transferencias. Entonces es necesario acá tener cuidado el registrador en cuanto a determinar, primero, si las partes están otorgando un efecto cancelatorio. Entonces, si las partes otorgan el efecto cancelatorio, es decir, al recibir el cheque de gerencia, yo estoy dando por cancelado el precio, no teniendo nada que reclamar, entonces en ese caso no se va a constituir hipoteca legal. Pero si se estipula, o el notario da fe de la entrega solo del cheque de gerencia, pero no se hace referencia a efectos cancelatorios, de todas maneras se va a inscribir la hipoteca legal ahí, ¿no? Si se ha omitido, también mediante una declaración jurada con firma certificada del notario, se puede subsanar diciendo que no se constituye hipoteca legal, o en todo caso la entidad financiera que haya dado pues los efectos cancelatorios, ¿no? Que llegó a pagar el efectivo a esa persona, y con eso también no se inscribe la hipoteca legal. La cláusula cancelatoria. Se podría dar la cláusula cancelatoria con anterioridad, ¿no? Donde digo, bueno, el señor me dio el dinero el día tanto y yo no, con eso doy por cancelado el precio, ¿no? Y en ese caso sí no hay referencia de utilización de medio de pago. Cuando tengan transferencias por sucesiones intestadas o por sucesiones testamentarias, en su caso como acto previo se va a pedir que se inscriba la sucesión en el registro de personas naturales, ¿no? Actualmente hay un índice nacional de registro de sucesiones, ¿no? Entonces ya no interesa si la sucesión la inscribiste acá en Lima y el predio se encuentra, supongamos, en Piura. Basta con la inscripción de Lima para que el registrador vea que ya está inscrita la sucesión y ya no le va a pedir que se inscriba en Piura. Antes sí, ¿no? Porque el Código Civil lo estipula así: en el lugar de fallecimiento de la persona y en el lugar donde tienen sus bienes inmuebles, ¿no? Entonces, en ese sentido, como referencia a la calificación registral, ya el registrador no podría hacer referencia a una doble inscripción, porque eso va a generar una duplicidad de partidas en el registro de sucesiones, ¿no? Dígame. En la parte que era de pago con estos valores, en la parte que decía, se presenta la constancia de pago, ¿ya? ¿no? Emitida por la entidad financiera, ese documento se tiene que llevar al notario. Claro, para que él deje constancia ahí que ya se ha realizado el pago. O lo puede hacer por declaración jurada simplemente. Porque a veces, bueno, en este caso han sido por levantamiento de embargo, más que nada he visto. Normalmente las entidades les dan una hojita a los señores que ya cancelaron la deuda, pero vienen con eso queriendo inscribir el levantamiento. Y eso tengo entendido que tienen que pasar por notaría. No, bueno, depende el tipo de embargo, ¿no? Embargos judiciales por orden judicial de levantamiento, embargos administrativos por el ejecutor coactivo, supongamos, cuando son coactivos, ¿no? Mediante las resoluciones. Pero si es un banco, por ejemplo.
Si es de un banco, en referencia a la cancelación, simplemente el comprobante de cancelado debe estar inserto en el instrumento público y con eso es suficiente, ya sea efectos cancelatorios. Pero tendría que venir con escritura pública. Sí, tendría que venir inserta en escritura pública en su caso. O en todo caso, el vendedor hacer su declaración jurada que ya... El comprador, disculpa, ¿no? Que ya... El vendedor, disculpa, que ya me pagó el precio y con eso es suficiente. Estoy confundiendo. El tratamiento única y exclusivamente del acreedor es el que puede presentar la escritura. Así es, así No es. suficiente que presente el cancelamiento del deudor que ha sido el comprador, tiene que ser necesariamente el acreedor, ¿verdad? Así es, el vendedor, en este caso. Si ya venía con casos así, con un documento que les entrega el mismo banco o en todo caso inmobiliaria, vienen con una hojita donde dice, ¿no? Sí. Vamos a hacer la cancelación de la deuda, Ya, entonces, normalmente ese documento, los señores quieren registrarlo y no se puede con eso. No. Normalmente lo tendremos que hacer escritura pública. Así es. Lo que se recomienda cuando tengan eso es que se inserte en la escritura pública de compra-venta y con eso ya el registrador va a dar por cancelado el precio. Claro que si ya se inscribió y viene el título posterior, ahí sí viene el problema, ¿no? Que tiene que ser el vendedor, pues quien haga referencia que ya ha sido pagado todo el precio. Acá tenemos una referencia de transferencia por fenecimiento de sociedades gananciales, que también lo habíamos explicado. Lo que pasa es que tiene sus particularidades. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver otros tipos de transferencia. Transferencia por donación, ¿no? Que se realiza en mérito de la escritura pública. En este caso, la donación sí es nula si no se realiza por escritura pública, ¿no? Acá sí hay una formalidad específica que da la norma. Entonces no bastaría ninguna minuta en estos supuestos, ¿no? Transferencia de cuotas ideales, ya se les ha explicado, es en referencia a la totalidad del predio. Cuando dos o más copropietarios estén transfiriendo, tienen que hacer referencia o especificarse la parte de la cuota ideal que cada quien transfiere, por si acaso. Para efectos de evitar problemas en referencia a las transferencias, el Tribunal Registral estableció un precedente de observancia obligatoria que en verdad ha ayudado bastante en cuanto a la calificación, ¿no? Es que cuando uno transfiere la integridad del predio o la integridad de la cuota o de la alícuota que le pertenecía, en este caso no hay que consignar específicamente el porcentaje transferido, sino hacer referencia a que se está transfiriendo la integridad de la alícuota, ¿no? Sin embargo, esto, cuando uno va a hacer los pagos de los impuestos de alcabala, sí le pide la SUNAT que uno especifique, ¿no?, cuál es la alícuota que está transfiriendo y la referencia de la misma. Y retomando un poco la transferencia por fenecimiento de sociedades gananciales, también tenemos un precedente. Dice, procede a inscribir la transferencia del 50% de cuotas ideales que le corresponde a uno de los excónyuges respecto al bien, ¿no?, el bien de la sociedad conyugal, sin que previamente se acredite haber procedido a la liquidación, siempre y cuando se haya inscrito el fenecimiento de la sociedad en el registro de personas naturales respectivos, ¿no? Entonces, esto más es un poco en el alcance cuando ha habido un divorcio, ¿no? Entonces, dentro del divorcio, uno hace referencia a la liquidación de los bienes que obtuvieron dentro del matrimonio, gananciales, y dentro de ellos a quién se adjudica, ¿no? Cuando, sin embargo, en muchos casos, las personas cuando interponen la demanda simplemente hacen referencia, no hemos adquirido bienes, o en todo caso, el juez decreta la disolución del matrimonio, pero no hace referencia en cuanto a la liquidación de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, ¿no? En ese caso hay una presunción que
el 50% queda con cada uno, y bajo ese ámbito es que en la actualidad, conforme precedente de observancia obligatoria, el tribunal ha impuesto que en ese caso se pueda disponer de ese porcentaje. ¿Qué opinan de esto? Por ejemplo, hubo un divorcio y teníamos una casa y la esposa vive en la casa comúnmente, ¿no? Porque ella alberga a los hijos, ¿no? Y el hombre se va con el auto, ¿no? Comúnmente. Es que es lo normal, pues, ¿no? Pero por ahí la esposa que estaba viviendo bien, todo, ¿no? Viene un señor y le dice, ¿sabe qué? Ahora somos copropietarios y vamos a tener que hacer la división. ¿Por qué? Porque el cónyuge que se divorció vendió su 50%. Entonces se genera, ¿no?, una especie de conflicto. Pero ella dice, pero nunca llegamos a conciliar sobre eso, ¿no? Sobre quién se quedaba con la casa, ¿no? Y supuestamente me la había dado la casa, y ella era propietaria. Bueno, se puede hacer eso por si acaso. Entonces acá hay un precedente de observancia obligatoria, sin embargo, que hace referencia a que a nivel registral nosotros no podemos observar esas circunstancias. Acá hay un acuerdo plenario. Dice, es inscribible en el rubro de títulos de dominio la copropiedad que surge entre los cónyuges y excónyuges como consecuencia del fenecimiento del régimen de sociedades comerciales, ¿no? O sea, sí es factible en el registro de predios, cuando ya se hizo la división, el divorcio en el registro de personas naturales, que se publicite que ahora son copropietarios, por si acaso, ¿no? Ahora ya es factible eso. La inscripción de copropiedad en los registros de bienes se realiza en mérito a la inscripción del registro personal, ¿sí? Y en base al título archivado, ¿no? Y esto es un poco paradójico, ¿no? Dice, cuando el fenecimiento del régimen de sociedades gananciales se origina en la muerte de uno de los cónyuges, la inscripción de la copropiedad en el registro de bienes se efectúa en mérito a la partida de función o de la anotación de la sucesión intestada o ampliación de testamento en el registro de personas naturales. O sea, bastaría que yo adjunte la partida de función del cónyuge y supuestamente yo ya podría vender mi 50% de cuota ideal, ¿no? Porque es una de las causales, pues, del fenecimiento del régimen de sociedades gananciales. Simplemente es una solicitud adjuntando la partida de función y la transferencia de compra-venta, imagínense, ¿no? Bastando con eso. Ese 50% que queda, ¿no contribuye también un porcentaje a la que fue el excónyuge? Claro, o sea, entre los dos quedan como copropietarios. Lo normal es inscribir en el registro de personas naturales, ¿no?, el divorcio, y dentro del divorcio, del título, tener la liquidación, ¿no? Muchas veces también sí hacen la liquidación y adjudican a uno de ellos el bien, ¿no? Pero cuando no lo hacen, entonces ya el supuesto legal es que ha surgido una copropiedad ahí, ¿no? Mientras no haya una manifestación que él está transfiriendo su cuota ideal, son copropietarios. Los divorcios convencionales generalmente declaran que no tienen bienes para no judicializarlo y no tener gastos notariales. Exacto. Posteriormente podría hacerse la adjudicación, pues, como compra-venta. Claro, eso es lo que comúnmente pasa. Entonces, por eso es que el tribunal ha determinado, por ejemplo, acá ya surgió la copropiedad, ¿no? En ese sentido. La independización por cambio de titularidad. Esto ya implica un poco ya cuando uno está inscribiendo una transferencia de propiedad de parte de un predio inscrito, ¿no? El predio son 200 metros cuadrados y yo estoy vendiendo solo 100 metros cuadrados. En este caso no va a tener mucho éxito en el ámbito registral si es que previamente no se hace la independización de este predio por cambio de titularidad, ¿no? Y formas de hacer la independización ya lo hemos visto, ¿no? Diversas formas de poderse independizar el predio. Y en cuanto a los derechos registrales,
por fenecimiento de sociedades gananciales y partición entre copropietarios, muchas veces había la referencia, si de todas maneras, como era una transferencia, había que hacer referencia del valor del predio, ¿no? Como uno de los requisitos propios de estos actos jurídicos. Pero sin embargo, en el ámbito registral, por más que le hayan puesto valor a esos derechos, simplemente en el ámbito registral no deben ser considerados en cuanto a la liquidación, ¿no? Se consideran invalorados bajo ese ámbito. Entonces, con eso ya estamos finalizando ya esta penúltima clase, ¿no? Porque ya vienen los precedentes de observancia obligatoria en la última clase. Aquí hay una partición efectuada por testamento. Muchas veces el testador dice, mi hija se queda con la primera planta, ¿no? Mi hijo se queda con el cuarto del segundo piso, y mi otro hijo se queda con el futuro, con el techo que va a constituir su planta, algo así, ¿no? Entonces, los aires. Y van a registros y el registrador, ¿qué hace si no existe declaratoria de fábrica, ¿no? ¿Qué hace en ese supuesto? En este supuesto, lo que se ha tildado en el ámbito registral es poner la sucesión a nombre de todos para que después ellos, mediante un negocio jurídico, ya puedan recién distribuirse, pues, pero simplemente son como copropietarios en ese sentido, ¿ya? Es decir, cuando no se pueden individualizar, porque a veces sí, ¿no? A veces dicen, mi hija se queda con la casa de Surco, mi hijo con la casa de Lurín, mi otro hijo con la casa de Villa El Salvador, entonces ahí ya se puede individualizar, ¿no? Sí se hace uno por uno, pero si en el caso sean bienes que no se pueden en sí partir, ¿no? En consecuencia, simplemente a todos se les ingresa en ese ámbito. En cuanto a transferencia de cuotas ideales, también sucede que se embargan, por ejemplo, un copropietario, ¿no? Entonces tenemos un terreno de 200 metros cuadrados, construimos un edificio, imagínense que todos somos copropietarios. Supongamos que a mí me entablan un embargo administrativo, judicial, ¿no? Y después hacemos nuestro reglamento interno y todos empiezan a independizar sus departamentos y hacemos nuestra división y partición y ya sabemos, a mí me tocará el segundo piso, supongamos, ¿no? Ustedes el primero, etc. Pero sin embargo, ese gravamen, ¿a quién va a ir? Entonces muchas veces lo que decían es, bueno, pero como acá ya sabemos que ya está individualizado ese copropietario, el embargo va a ir a ese copropietario. Pero no es así. En el ámbito registral se hace el traslado a todos los inmuebles que han derivado de esa edificación y en todo caso ya el acreedor va a tener que hacer referencia de cuáles quedan levantados y en todo caso sobre cuál va a recaer, ¿ya? Si no existe eso, todos los bienes van a ser embargados por ese, se trasladan esos embargos. O sea, se establece sobre la matriz. Así es, claro, cuando se independiza de la matriz. Así que no se salvan. Ya, gracias. Muchas gracias.